Migala. Fíjate que estuve leyendo un libro que se llama Too Good to Be Ignored, demasiado bueno para ser ignorado. Y tiene el caso de Chris Rock. Y habla acerca de Chris Rock, que él no nació chistoso, pues. Él lo que hacía es que escribía sus chistes, se pasaba todo el tiempo escribiendo chistes o viviendo cosas cagadas, y todos los fines de semana iba al open mic, y en el open mic les avisaba, oigan, estoy trabajando nuevo material, entonces igual y la mitad no les da risa. Y él anotaba y decía, esto les da risa, esto no, esto sí, esto no. Y para cuando, después de un año de hacer puros open mics, ya tiene los chistes que sí dan risa. Y ya tiene un especial completo. Sí. Pero es un proceso de un año. Entonces, de cierto modo, es como un trabajo individual, pero también de equipo. Sí. Un trabajo en equipo con el público. Sí, o sea, tienes que tener la retroalimentación del público. Y tener una retroalimentación inmediata es algo hermoso y a la vez es muy sufrido. Porque no se ríen de ti. Cállate el hocico, güey. Se te baja la autoestima hasta los talones. ¿Sabes de qué? Si lloras en ese momento, estás sudando frío. Está horrible cuando no se ríen. Y está muy cabrón de que, vato, no se están riendo de mí, ¿sabes? Y es súper irónico. ¿Qué tanto tiene que ver la vibra con la que llegas al escenario? Muchísimo. Estaba viendo una anécdota, estaba escuchando una anécdota de Joe Rogan, que dice que llevaba el mejor set. Ya lo habían invitado varias veces a la misma universidad y llegó con los chistes que estaba seguro que iban a hacer reír a todo el mundo. Como Peña en la Ibero, güey. Ajá, pero valió casi. Verga. Pero se atrasó el show. Y en lo que estaba esperando el show se puso a ver un documental acerca de los incendios en Arizona y de cómo se estaban quemando, y de un niño que se le perdió su perrito y por eso estaba no gritando, documentales, güey. Rusty, y después de ver ese pedo va y se sube al escenario y nadie se rió. Vale, es que eso, y dice que es de las peores experiencias, pero es que te ayuda a crecer. Sí, definitivamente. A veces se gana y a veces se aprende. Ay, ya, por favor, basta. Denle otra. Dijo Steve Jobs. No, hay una cosa que decía Cicerón muy interesante, que era una especie de comediante romano, pero que defendía causas públicas casi siempre, ¿no? O sea, le tocaba defender ahí los derechos de la gente. Entonces no podía decir tantos chistes. Pero una de las máximas de Cicerón decía, cuando vayas a dar un discurso, tienes que hacerlo de una manera tan chingona que la gente que vaya llegando al anfiteatro, aún sin saber qué está pasando, ya saben que se trata de una cosa grande porque escuchan el alarido de la gente. Algo que me pasa, no sé si saquen a George Carlin. Claro. Ese señorcito que es un comediante. Durante un chingo de años estuvo ahí picando piedra, no literalmente. Fíjate, él empezó enojado y acabó viejo. Él se transformó, él nunca se encasilló en un personaje. Y entonces tú ves los stand-ups de George Carlin y es un señor quejándose y levantando la mano y todos en lugar de reírse es de que ¡sí, a huevo! ¡Woo! ¿Sabes? Y como dices, Bernie ¡ay, güey! No, pero ese es como Bernie Sanders, pero da risa. No, pero eso es lo que pasa, que es, inclusive Bill Burr lo hace un mismo chiste. O sea, que de repente cuando empieza a hacer chistes que tienen una carga fuerte de racismo, o sea, que dice, y de repente yo empiezo a hablar de cosas racistas y no pasa algún sureño loco que se para y empieza a gritar, ¡oh, yeah, yeah! Y dice, no, espérate, güey, es un chiste, no es por ahí, güey, no va por ahí. ¿Qué es el efecto Ramiro Ramírez? Sí, ajá, no es para que te identifiques, exactamente, mamón. O sea, está haciendo una crítica. Pero no es un manual, es una crítica. Pero eso me lleva a un punto, o sea, hay algo que yo identifico en la comedia y sobre todo el tipo de comedia como el stand-up. Tú te das cuenta cuando alguien no lo vivió. O sea, en un stand-up. Cuando te das cuenta que está inventando. O sea, sí puede haber una parte, pero tienes que ser lo suficientemente hábil para que parezca que tú lo viviste. Sí. Porque es muy notorio cuando ves que alguien no lo vivió. O sea, cuando no lo vivió y se imagina cómo es. Así como el ejemplo que dabas de nosotros los nobles, en el que se imaginan cómo hablan los pobres. Así cuando alguien se sube al stand-up y habla de algo que no vivió, en ese momento no te hace sentido y por eso probablemente en ese momento no te rías. Porque dices, güey, eso es falso. Pero tú no lo viviste, ¿no? Pero ¿qué me dices de Mitch Hedberg? Que se subía en drogas al escenario y decía puras pendejadas que se imaginaba y era cagado porque Mitch Hedberg nació en Marte. Pero es otro tema. No, pero es distinto porque, o sea, punto. De ahí partes de un güey que está diciendo, o sea, por eso hacía la diferencia entre el asunto del humor burdo, que puedes llevarlo a su máximo esplendor o a su límite el humor burdo, a cuando ya estás hablando de vivencias personales. Cuando hablas de vivencias personales y las llevas a un nivel de absurdo que obviamente sabes que no pasó, en ese momento
ya no es comedia y empieza a ser hasta triste. O sea, Ajá. empieza a ser triste ver a alguien que está hablando de algo que no vivió, porque la comedia parte de una relación completamente personal. O sea, inclusive en las películas que pendejas de comedia absurda, como las de Will Ferrell, o sea, te das cuenta que aunque están en una situación irreal, están metiendo elementos que probablemente esos güeyes vivieron. Por eso The Anchorman, o sea, te hace tanto sentido y la sientes tan genuina. Porque dices, todos esos güeyes se movieron en televisión, todos esos güeyes se movieron en medios, todos esos güeyes saben cómo funciona el pedo. Entonces, tanto saben que cómo funciona que aunque sea una situación extravagante, como cuando sale el Steve Carell y sale con una pistola de rayos futurista, güey. O sea, todo tiene un sentido porque está orquestado sobre algo que pasó a todos. O sea, algo que pasó a todos los que estaban metidos en ese medio. O sea, ya sea por referencia histórica, inclusive... Probablemente no tuvieron que haberlo vivido, pero con el simple hecho de hacer una investigación breve, te das cuenta de que obviamente están cazando los chistes de ahí. El problema es alguien que no vivió en ese tiempo y empieza a hacer prejuicios sobre ese tiempo. O empieza a hablar de cosas que no pudo haber vivido. O sea, es alguien como que habla de la Segunda Guerra Mundial y dices, güey, a ti ni te tocó, cabrón. O sea, y no solamente eso, sino hace prejuicios. Por eso el chiste de Krusty, de cuando empieza a hacer lo de los chinos, dices, güey, o sea, eso ya es cuando ya da pena. O sea, porque dices, ok, estás partiendo de tus prejuicios, no de algo que hayas vivido o de algo que hayas estudiado o que algo que habías visto que es así. ¿Pero qué me dices del chiste de Bill Burr donde dice cómo solucionaría el problema de la sobrepoblación Ajá, matando culeros. destruyendo cruceros? Sí, destruyendo cruceros. Dice, tienes que deshacerte de la gente que va Bill Burr estuvo en un crucero. O sea, con eso sabes que cuando empieza a hablar del crucero dices, ese güey estuvo en un crucero. Y ha sido la peor experiencia de su vida. Entonces, ese es como, y ese es un punto que Pascal siempre nos los decía en el asunto de la creación literaria, de que pues no escribas, o sea, escribes sobre lo que sabes, ¿no? O sea, porque cuando escribes sobre algo que no conoces, pues se te nota la falsedad, ¿no? O sea, es como cuando de repente llegaba alguien y no sé, o sea, nosotros cuando estábamos ahí en el taller literario, llegaba alguien y escribía, no sé, sobre policías, ¿no? Y los ponía a hablar como policías de películas. O escribía sobre elfos irlandeses. Ajá, exacto. No tenía una puta idea de cómo era exacto, la vida es por como, allá, güey. Güey, ¿te acuerdas cuando nuestros compañeros del Estunam escribían sus cuentos sobre la guerrilla? Ah, qué loco, güey, qué interesante, ¿no? Porque se imaginaban Porque cómo pinches sería guerrilleros eran su bien sueño de vivir en la mamahuevos. guerrilla y pues no. Sí, o sea, No, el no. asunto es, si no lo viviste, investígalo, ¿no? O sea, porque creo que de repente hay comediantes que ni siquiera se dan, o sea, ok, no lo viviste, pero tampoco se meten a investigarlo. O sea, cómo se siente, ¿no? Y entonces cuando lo ves dices, güey, esto es una caricatura. Y ese es el gran problema. O sea, cuando ya no caen en un asunto real, sino caen en una caricatura. Entonces, como están burlándose de una caricatura, pues a quién le va a hacer sentido porque es una caricatura, ¿no? Sí. Una vez conocí un capitán que mató a tantos guerrilleros que un día sus oficiales dijeron, ya bájenlo de la sierra porque si no va a bajar general. Este güey subía a los guerrilleros al helicóptero y los empezaba a interrogar. Y primero, ni madres, no vamos a decir nada. Y lo aventaba uno. Y entonces los demás empezaban a cantar. Vale, verga. Ahora, yo Qué voy a chistoso, hacer ¿no? una pregunta. Qué chistoso, ¿no? chistoso, ¿no? Ay, qué- Asesinato Oye, de los no. más desprotegidos. Tenemos risas grabadas aquí. Vamos a matar guerrilleros en la sierra de Guerrero. Saludos a la banda de Guerrero. Esperemos que próximamente las cosas mejoren. Saludos al jefe Rivas, ya se murió. Qué bueno. Ahora, Qué que bueno. ustedes le saben mucho a la historia, que eso me encanta, y quiero que ahorita me recomienden No, todo lo libros y inventamos, así. güey. ¡Ay, mira qué chingón El es! joven inventa libros, güey. Ese güey inventa libros. Lord Tecate, güey. Lord Tecate. Bill Burr no Se mamaron existe. con su Tecate roja, neta, se los juro. Pero bueno, ahora, sabroso. entiendo el cotorreo de la comedia universal y todo lo que tú quieras. Ha habido momentos en los que la comedia no aplica. Ha habido momentos de guerra, de destrucción, en donde no hay comedia, en donde o sea, simplemente a la gente se le fue Ujú. el sentido del humor, porque no hay momento para el sentido del humor. Simón, la edad media. No, Hay un chiste pero del es que sí, Holocausto. espérate, no, pero ese es un chiste ya después del Holocausto. Bueno, a ver, ahorita ahorita yo me meto. ¿Vamos a contar el chiste del holocausto, Hobbit? ¿Me entiendes que estaba- Güey, primero se asume como Hitler y ahora va a contar un chiste del Holocausto, güey. O sea, No, ese es el pinche Hobbit que yo quería conocer. Bien. Este es- el verdadero. A ver, mi estimado Schutz Staffel, dinos las cosas que... Momentos megalómanos del Hobbit. El Hobbit, Mi gala. general de las SS. No, este es un chiste que cuenta Zizek, que contaban unos judíos, que estaban unos judíos en el paraíso después de haber muerto en el Holocausto y estaban ahí cagándose de la risa de sus anécdotas. Ay, güey, ¿te acuerdas cuando te iban a fusilar y de camino te caíste y te pegaste en la cabeza? Y ellos, no mames, qué cagado. Y se les acerca a Dios y con la cara, güey, perdón, pero es que no encuentro lo gracioso.
El otro le dicen, tendrías que haber estado ahí. Lo hubieran matado, pero también lo mataron, qué feo. De sitcom. Sí dio risa. No. Este podcast está 2 veces desmonetizado. Patético. A ver. Y no te desmonetizan por pinche antisemita, güey. Te desmonetizan por tus malos chistes, cabrón. O sea, todo No, para a ver. bueno, ok, va. Lo que Es quería- antisemita lo pendejo. Lo que quería hacer, ¿Cuál lo es que tu quería énfasis? hacer notar, Lo que el sí joven se- quiso decir. lo que sí se quería hacer notar Échale la culpa es que a los mal lo chistes. más patético que uno le puede hacer a las víctimas de una tragedia es decir, ay no, pobrecitos, no podemos bromear. No, también son seres humanos, también se pueden burlar de sus propias tragedias. Burlarse de sus propias tragedias es lo que los dignifica. No soy nazi, al pendejo que lo dijo en el comentario. Ah, ¿cómo estás? Estoy repitiendo Vale, chistes. Yo tengo una respuesta. Es demasiado prietín para ser Tengo una nazi. respuesta y una recomendación. Ah, en ese orden. En ese orden. Ah, perro. A ver, van las Chorro. Va, respuesta. Ay, ¡Respuesta! La comedia. estoy viendo qué hacen los botones. No, Oye, había- joven, el de la esquina cuando acabe. Ah. Ese. Ajá, ese. El otro, el de hasta allá. No ha habido una sola época donde no haya habido comedia. Aún así, en el medievo hubo comedia. O sea, eran comedias que obviamente estaban vigiladas y que sobre todo para la gente, para el vulgo, pues, o sea, eran representaciones que eran de esta comedia básica, de pastelazo, porque en ese Claro. entonces no podías burlarte del papa o no podías burlarte de tu señor feudal, ¿no? Y así se reían, güey. Sí. O sea, no puedes reírte de ellos. En la Primera Guerra Mundial, o sea, en las trincheras, pues contaban chistes, güey. Estaban en las... O sea, porque, a ver, ese es el elemento. Una vez más, el ¿Ya chiste... terminó la recomendación? Espérate, no es la respuesta. Ah, ya. El chiste es la respuesta. Mucha la Lo que verga, decía vale. Freud también es que el chiste es la respuesta más fácil que tenemos frente al sufrimiento. Y eso es real. O sea, cuando alguien... piensa en la peor situación en la que han estado. Una situación encabronadamente horrible, ¿no? Ujú. Y de repente alguien suelta un pinche comentario pendejo, o un güey se cae, o algo pasa. Como en cuando ese me hablas de momento- Freud y digo, ¿Freud quién? Ajá, en ese momento. ¡Ja, ja, ja, ja! Ajá, sí. Freud. En ese momento, el chiste lo que hace es liberar tensión. Ujú. Por eso tenemos personajes que su función en las películas es liberar tensión. O sea, Claro. por eso la lógica de Star Wars es... Vienes con un chingo de tensión, tensión, y de repente sale Artudito y Sale el Tripio, Bebocho y sale el Bebocho. y ¡Oh, caminas soy un como- pendejo robot! Y me caigo. Entonces en ese momento liberas tensión, sí. porque lo que está haciendo el director es, vamos a traerte para abajo, y luego te vamos a subir, y luego Sí, sí, te sí. vamos a volver a bajar. También Cicerón Ajá. decía eso. Y es como un alivio, ¿no? De que, qué bueno, exacto. Ahora, Es como- de ahí vienen los chistes de los tíos. Claro, cuando ya está ¿Sabes? la peda y están a punto de agarrarse a madrazos. Los chistes del... No, me refiero a los chistes de los tíos mano larga. Ah, ya, del chiste así de... De que, como mi tío anoche, ¿sabes? O sea, Ajá. y hay un esos aumento. chistes. Antes no había. Yo me acuerdo cuando estaba más morra, no había en esa clase de chistes de los tíos mano larga, güey. Ahora son una realidad. Y a mí se me hace muy interesante porque en el momento que la gente empieza a cotorrear acerca de que su tío y que su tío y que su tío y que, ay, como mi tío cuando no uso condón, ay, como mi tío cuando me... ¿Saben? Antes O sea, no había es ese una- meme, ¿verdad? Ajá, y esa es una situación real. Están riéndose de eso y están haciendo bromas porque es una situación real. El tío se vuelve el arquetipo del pendejo, del villano, pero sobre todo de la generación pasada. Esa es como la lógica del tío. Ujú. Burlarse del tío es, vamos a reírnos de la generación pasada que lleva todos los prejuicios que a nosotros nos molestan en la actualidad, ¿no? Claro. O sea, ¿qué representa el tío, güey? O sea, el tío representa machismo, representa violencia, representa Ujú. acoso, representa todo eso que como generación ya no nos hace sentido. Exacto. Y lo que hacemos es crear un estereotipo a través de la figura del tío y la tía bailando, haciéndole así. Claro, ándale, bailando el payaso de rodeo. Ajá, Tienes un excelente exactamente. punto, güey. Entonces, pero yo creo que esos, bueno, pues esa es la primera. O sea, el rollo es, el chiste sirve para liberar tensión y la comedia es eso. Vamos a...